El día que me divorcié de Byron, el cielo afuera de la oficina de asuntos civiles estaba más azul que en los últimos 3 años. Él lanzó el certificado de divorcio en el asiento del copiloto con un movimiento de muñeca, con una mirada que mezclaba lástima e impaciencia. Como si me estuviera haciendo un gran favor, dijo, Lila, no digas que no te di una oportunidad. Iris y yo, fue algo fuera de nuestro control. Pero si hubieras sabido quedarte en tu lugar, podría haberte dejado conservar el título de señora Byron. Iris, el nombre en sus labios, era Iris, el primer amor que jamás pudo olvidar. 3 meses atrás, ella había regresado al país con gran despliegue, declarándome la guerra. Y yo no era más que la intrusa, la sustituta. Sonreí débilmente, abrí la puerta del coche y subí al transporte que había reservado, agitando mi librito rojo hacia él. No hace falta, señor Byron. Les deseo a usted y a su primer amor toda una vida de felicidad, que nunca se separen. Al ver su expresión atónita y el polvo que levantaba su Maybach, exhalé un largo suspiro de alivio. Por fin, la obra unipersonal que había durado 3 años había llegado a su fin. Todos pensaban que lloraría, que haría un berrinche, que actuaría como una loca y me aferraría a él. Después de todo, Byron era el brillante joven bien conocido en la ciudad del norte, nacido en una familia prestigiosa, mientras que yo no era más que una simple huérfana. Casarme con él había sido un golpe de suerte. Pero lo que ellos no sabían era que en este matrimonio yo era más que una sustituta. Yo era una actriz, siempre lista para hacer mi reverencia final. Lo que no había anticipado, sin embargo, era lo mucho más dramática que resultaría la segunda mitad de esta absurda obra. Porque después del divorcio descubrí que Iris, la mujer que había sido puesta en un pedestal como su primer amor, también era solo otra sustituta. Tras completar los trámites de divorcio, lo primero que hice fue vaciar la casa en la que había vivido durante 3 años. Todas mis pertenencias cabían en apenas 2 maletas. En cuanto a los bolsos de diseñador, vestidos de alta gama y joyas que Byron había comprado para la señora Byron, no me llevé ni un solo artículo. ¡Qué ridículo! Yo había sido una actriz temporal, no había razón para llevarme el vestuario ni los accesorios. Mi mejor amiga Sara llegó en su llamativo coche deportivo rojo para recogerme. Cuando vio la montaña de artículos de lujo en mi habitación, casi se le saltaron los ojos. Lila, estás loca. Esto vale dinero. Has estado con él 3 años, no deberías obtener algo por tu tiempo. Con esto fácilmente podrías comprarte un pequeño apartamento en la segunda circunvalación. Yo luchaba por arrastrar la última maleta hasta la puerta cuando me detuve a secarme el sudor de la frente, escuchando sus palabras. Las cosas que no son mías me parecen papas calientes. Sara me dio un golpecito en la frente con desesperación. Eres demasiado noble. Byron es un canalla, deberías habértelo llevado todo, dejarlo pelado. Yo sonreí. Lo hice. Sara se quedó congelada. ¿Qué? Saqué un documento de mi bolso y se lo entregué. El acuerdo prenupcial decía claramente que si él iniciaba el divorcio y yo no había cometido ninguna falta grave, me correspondía un 1% de sus bienes personales como compensación. Sara se inclinó, con los ojos muy abiertos al leer las cifras. Dio un grito ahogado. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Dios mío. 8 dígitos. Lila, ¿cuándo te volviste tan calculadora? Respondí con calma, no es que sea calculadora, es que él era demasiado arrogante. 3 años atrás, cuando nos casamos, su equipo legal había redactado un acuerdo prenupcial excesivamente duro, temiendo que yo estuviera detrás de su dinero. En ese momento, hice una pequeña sugerencia: si él pedía el divorcio y yo no había hecho nada malo, tendría derecho a un 1% de sus bienes como compensación. Sus abogados me miraron como si fuera una ingenua. Byron, también, levantó una ceja con desdén y firmó sin dudarlo. En sus ojos, una mujer como yo, obediente, dulce y locamente enamorada, jamás sería la que pidiera el divorcio. Estaba seguro de que yo sería la que se derrumbaría, incapaz de soportar la idea de que amara a otra persona. Lo que no tuvo en cuenta fue que yo no lo amaba en absoluto.
Sara se quedó mirando las cifras un momento, y luego de pronto me abrazó. Bien hecho, Lila. Con este dinero puedes hacer lo que quieras. Vamos, te llevaré a celebrar. Olvida a ese imbécil y abraza tu nueva vida. El primer paso en mi nueva vida fue usar el dinero para comprar una pequeña propiedad con jardín en el oeste de la ciudad. Había estudiado perfumería en la universidad y siempre soñé con tener mi propio estudio de fragancias. Pero durante los 3 años de matrimonio, a Byron no le gustaba que yo llamara la atención, mucho menos con esos olores desagradables encima. Lo que a él le gustaba era un aroma específico, un cedro frío mezclado con un leve perfume de sándalo. Decía que ese era el aroma que Iris llevaba la primera vez que se conocieron. Así que, durante 3 años, solo podía usar esa fragancia. Ahora, por fin podía ser yo misma. Llamé al estudio, fragancia tardía, por el verso, las sombras escasas se inclinan sobre el agua, la tenue fragancia flota en el crepúsculo amarillo. Sara se burló de que el nombre era demasiado literario, pero yo le dije, no lo entiendes. Este es el aroma de la libertad. El día de la inauguración del estudio, el sol era perfecto. Llevaba un vestido de lino que había diseñado, y en el pequeño jardín, rodeada de las rosas, jazmines y onagras nocturnas que había cuidado con esmero, sentía que por fin volvía a estar viva. Justo cuando estaba disfrutando de esta tan esperada alegría, un deslumbrante Maybach se detuvo frente a la puerta. La puerta se abrió, y Byron e Iris bajaron. Parecía que nunca tendría un momento de paz. Iris se aferraba al brazo de Byron, con la barbilla levantada como un pavo real arrogante. Ella examinó mi pequeña tienda con un desprecio nada disimulado en sus ojos. Byron, ¿a esto llamas que le va bien? Pensé que sería algo grandioso, pero no es más que esta tienducha de perfumes. Lila, tu gusto siempre ha sido, bueno, mediocre. El rostro de Byron mostraba una mezcla compleja de emociones. Probablemente esperaba verme destrozada, patética, llena de arrepentimiento. Desafortunadamente, lo decepcioné. Me recosté contra el marco de la puerta, mirándolos con calma, con una leve sonrisa en los labios. Señor Byron, Iris, la tienda acaba de abrir hoy, así que disculpen la falta de hospitalidad. Si vienen a causar problemas, la puerta está a su izquierda, y no los acompañaré a salir. Iris se quedó momentáneamente atónita por mi actitud, y luego soltó una carcajada burlona. ¿Causar problemas? ¿Quién te crees que eres? Solo vine a ver hasta qué punto habías caído después de dejar a Byron. Ahora que lo vi, puedo estar tranquila. Ella mostró el enorme anillo de diamantes en su dedo. Ah, por cierto, olvidaba mencionarlo, el próximo mes nos comprometemos. Te enviaremos una invitación, ex-esposa. Recalcó las palabras, ex-esposa, haciéndolas largas y pesadas con un tono jactancioso. Asentí, sonriendo aún más radiante. Genial, felicidades. Me aseguraré de llevar un gran sobre rojo cuando llegue el momento. Mi calma claramente los desconcertó. Byron frunció aún más el ceño. Me miraba como si intentara encontrar alguna traza de fingimiento en mi actitud. Lila, habló al fin, con voz profunda, no hace falta que aparentes valentía conmigo. Sé que aún me amas. Abrir esta tienda es solo tu manera de tratar de llamar mi atención, ¿verdad? Casi solté una carcajada. ¿De dónde sacaba este hombre tanta seguridad? ¿Sería de Liang Jingru? Señor Byron, creo que ha malinterpretado. Abrí esta tienda porque me gusta. En cuanto a usted, hice una pausa, hablando con sinceridad, después del divorcio, si pensé en usted una vez. Los ojos de Byron brillaron al instante, con un destello de anticipación. Añadí lentamente, justo hace un momento, antes de que ustedes dos llegaran, todavía pensaba, qué mal augurio, debería haber consultado el almanaque antes de salir. Puf. Una risa contenida estalló desde la puerta. Me di la vuelta y encontré a Sara. Ella sostenía un gran ramo de girasoles, riendo tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. El rostro de Byron se oscureció de inmediato, tan negro como el fondo de una olla.
Iris temblaba de rabia, señalándome con el dedo. Lila. No te pases. ¿De verdad crees que eres alguien especial? No eres más que un reemplazo que yo no quería. Ahora que he vuelto, deberías arrastrarte como un perro con el rabo entre las piernas, ¿oh? Alcé una ceja. ¿Reemplazo? Di un paso adelante, mi mirada pasando sobre ella para fijarse directamente en Byron. Byron, siempre pensé que me tratabas como sustituta de ella porque la amabas. Pero ahora parece que quizá no sea así. Los ojos de Byron brillaron con dureza. ¿Qué quieres decir? Lo ignoré, volviéndome hacia Iris con una sonrisa. Iris, ¿sabías? El perfume, susurro de cedro, que usas, el sándalo en las notas de fondo en realidad está un poco recargado. Una verdadera obra maestra dejaría que el frescor del cedro perdurara en toda la fragancia, con solo el calor más tenue al final. Justo como el aroma de la señora Clara, la cuñada de Byron. Mientras mis palabras flotaban en el aire, vi como las pupilas de Byron se contraían, su cuerpo se tensaba. El rostro de Iris primero mostró confusión, pero luego se transformó en una profunda y furiosa comprensión. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué cuñada? Byron me ama, el perfume que hizo para mí es único. Tú, una mujer desechada, solo estás celosa. Cuanto más agitada se ponía, más segura estaba yo de tener razón. No la miré más, solo mantuve la mirada fija en el rostro de Byron, de repente rígido. Señor Byron, ¿recuerda? Una vez me llevó a un restaurante privado llamado Susurro de Bambú. Usted dijo que le encantaba tanto la sopa de pollo con matsutake que casi se le caían las cejas. Así que fuimos allí todos los meses durante 3 años después de nuestro matrimonio. Los labios de Byron estaban apretados en una línea recta, sin decir nada. Continué, con calma, pero siempre me resultó extraño. Los platos allí son en su mayoría ligeros, y sin embargo esa sopa es inusualmente rica, con mucha pimienta para realzar el sabor. Eso es completamente contrario a sus gustos habituales. Hasta que un día vi una entrevista de su hermano mayor, Silas, en una revista financiera. Dijo que, para complacer a su esposa, había dejado todos los alimentos picantes, excepto la sopa de susurro de bambú. Porque su esposa decía que la pimienta le recordaba a su ciudad natal. Miré a Byron y hablé despacio. La esposa de su hermano, esa sería Clara, ¿verdad? En ese momento, el aire pareció congelarse. La arrogancia de Iris se fue derritiendo lentamente, reemplazada por una creciente sospecha. Me miró a mí, luego a Byron, cuyo rostro se había puesto pálido, como si comenzara a darse cuenta de algo. Sara también estaba atónita, con la boca abierta, mirando entre mí y ellos dos, con una expresión llena de asombro que parecía decir, no puede ser, esto es real. Byron me miraba, su mirada llena de una tormenta turbulenta. Probablemente nunca imaginó que esos detalles, que habían vuelto tan cuidadosamente bajo el disfraz de amor, serían recordados tan claramente por mí, una sustituta, a la que nunca valoró. Lila, su voz era seca, como papel de lija. ¿Qué intentas decir? Yo no intento decir nada. Me encogí de hombros con inocencia, mi expresión genuina, solo le estoy dando un amistoso recordatorio a la actual, como una ex sustituta, punto. Me volví hacia Iris, sonriendo dulcemente pero con crueldad. Iris, más vale que revises tus películas favoritas, tu música, tus lugares de vacaciones, cuántos son realmente preferencias tuyas y cuántos fueron, guiados, por él. Después de todo, ser la sustituta de alguien ya es bastante triste. Pero si descubres que solo eres otra sustituta de otra sustituta, ¿qué sentido tendría? ¿No lo crees? Mis palabras atravesaron la capa de profunda afectuosidad, exponiendo la verdad más vergonzosa y absurda debajo. Iris se quedó completamente paralizada. Murmuraba para sí misma, no puede ser, él me ama. De repente se volvió hacia Byron, agarrando su brazo y sacudiéndolo violentamente, su voz volviéndose estridente. Byron. Dile. Dile que está diciendo tonterías. Tú me amas. Siempre he sido yo, ¿verdad?
El cuerpo de Byron estaba rígido como una estatua. No respondió, ni siquiera la miró. Solo me miraba a mí con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de vergüenza, ira y un atisbo de miedo. Era como si yo no fuera su exesposa, sino el demonio que había desgarrado todos sus secretos. Lila gruñó entre dientes apretados, «Cállate». «Ah, ¿ahora sí te enojas?». Reí suavemente, retrocediendo para ponerme junto a Sara. «Señor Byron, no se altere tanto. Ustedes dos son las estrellas de este drama, yo solo soy quien entrega los cuchillos. Lo que pase a continuación depende de ustedes, seguir engañándose a sí mismos y a los demás, o arrancarse la máscara aquí mismo». Dicho esto, tomé del brazo a Sara y me giré para entrar de nuevo a la tienda. «Clara, ¿qué le parece la nueva fragancia que hice, Libertad?» Las notas de salida son de yerba de limón fresca, con rosas silvestres en el corazón y cálido roble blanco en la base. Detrás de nosotras podía oír los sollozos desesperados de Iris y los rugidos reprimidos de Byron. Respiré hondo, saboreando el aroma que era enteramente mío. En ese momento, me sentí completamente en paz. En los días siguientes, mi fragancia de flor tardía se apoderó por completo de la alta sociedad del norte de la ciudad. Por supuesto, no era mi perfume lo que causaba furor, sino los chismes sobre Byron e Iris. ¿Oíste? El precioso primer amor de Byron era en realidad un sustituto de su cuñada. Dios mío, ¿cómo se llama eso? Sustitutos anidados. Eso es de otro nivel. Con razón su exesposa, Lila, se fue con tanta decisión, seguro que ya lo había visto todo. Esa chica es implacable. Después del divorcio, abrió una tienda y públicamente les destrozó la cara a ese par de amantes desvergonzados. Sara me contaba con entusiasmo todos esos chismes, riéndose tanto que casi se caía. Lila, ahora eres la New Lila de nuestro círculo social, el epítome de la mujer independiente. Tanta gente hace fila solo para verte en persona en tu tienda. Tu estrategia de marketing es una obra maestra. No pude evitar reír y llorar al mismo tiempo, recibiendo el flujo interminable de clientes mientras lidiaba con sus miradas curiosas. En los últimos días, Byron no había aparecido. Pero yo sabía que no lo dejaría pasar. Con su personalidad, ser expuesto públicamente de esa manera, nunca lo dejaría en silencio. La razón por la que no había venido aún era simplemente porque no había decidido con qué postura enfrentarse a mí. ¿Sería un acusador airado? ¿O el hombre incomprendido de profundo afecto? Supuse que estaba tan dividido como yo. Pero fue Iris quien se quebró antes de lo que esperaba. 3 días después de aquel día, irrumpió sola en mi tienda. Sin maquillaje, con los ojos hinchados, el cabello desordenado, no parecía en nada la mujer orgullosa y altiva que alguna vez fue. Lila. Avanzó furiosa hacia mí y arrojó una caja de joyería sobre el mostrador. Cuando la caja se abrió, dentro yacía un delicado collar de diamantes. «¿Qué es esto?», pregunté con calma. «Esto es de Byron», gritó histéricamente. Dijo que es su propio diseño, inspirado en la palabra Iris. Único en su tipo. Temblaba de rabia. Pero lo investigué. Lo encontré todo. Este collar, su diseño salió de una subasta benéfica hace 3 años. Y la puja ganadora fuiste tú. Tú lo compraste y se lo diste a Clara. Miré el collar, y el recuerdo encajó. Fue en el primer año de mi matrimonio con Byron, cuando asistí con él a una gala benéfica. Clara, como miembro de la familia organizadora, había llevado un collar único, un regalo de aniversario de su esposo, Silas. Durante la velada, Clara mencionó casualmente que le gustaba el trabajo de un diseñador emergente, pero que, desafortunadamente, se había retirado. Ella lo había dicho sin darle importancia, pero Byron escuchó. Más tarde, no sé cómo lo consiguió, pero de alguna manera localizó a ese diseñador, compró a un alto precio su último diseño antes de retirarse y lo convirtió en este collar. En ese momento, pensé que lo hacía para complacer a su cuñada, para consolidar su posición en la familia. Viéndolo ahora, era realmente risible. ¿Y qué?
Miré a la frenética Iris y pregunté en voz baja, ¿viniste aquí para que yo dictamine? Tú. Iris se quedó atónita ante mi calma. Lila, no te pongas arrogante. ¿Crees que ganaste? Aunque yo sea solo una suplente, ¿qué eres tú? Tú solo fuiste la primera en ser eliminada. Byron no te ama. Sé que no me ama. Asentí como si fuera lo más obvio del mundo. Lo supe desde el primer día que nos casamos. Iris se quedó congelada. Probablemente pensaba que yo reaccionaría como ella, luchando por el amor de un hombre, desesperada e histérica. Al mirarla ahora, sentí un poco de lástima por ella. Iris, has malinterpretado algo. Tú y yo nunca fuimos enemigas. Porque lo que estamos buscando es completamente distinto. Lo que tú quieres es el amor de Byron. Y lo que yo siempre quise es simplemente libertad. Hice una pausa, luego empujé el collar de nuevo hacia ella. Ahora, soy libre. Y tú, todavía estás atrapada en sus mentiras. Dime, ¿quién crees que es más digna de lástima? Iris se mordió el labio, con lágrimas corriendo por su rostro. Había perdido. No solo había perdido ese supuesto único en su tipo, sino también todo su orgullo y dignidad. No dejaré esto así, murmuró esa amenaza vacía y salió tambaleándose de la tienda. Observé su espalda mientras se alejaba, pero no sentí triunfo alguno, solo una abrumadora sensación de vacío. Un juego de amor, concebido por las ilusiones de un hombre, donde dos mujeres luchaban hasta la muerte por su afecto. ¡Qué absurdo! Pensé que la confrontación con Iris había sido el giro más melodramático que podría haber imaginado. Pero aún subestimé a Byron. El día después de que Iris se fue, Byron vino. Yo estaba en el jardín, podando una rosa blanca moribunda. Era una planta que había dejado el dueño anterior, medio muerta desde hacía tiempo. Byron vestía un traje negro impecablemente planchado, su alta figura era imponente y apuesto, aunque las ojeras bajo sus ojos delataban su agotamiento. A diferencia de Iris, no irrumpió agresivamente. Se quedó quieto en la entrada, observándome largo rato. Solo cuando corté la última rama seca habló. Lila, tenemos que hablar. Su voz era áspera, cargada con una tensión no expresada. Dejé las tijeras de podar, me sacudí las manos y lo miré. Señor Byron, ¿qué lo trae por aquí hoy? Si se trata de que yo filtré sus asuntos privados, mi abogado está disponible en cualquier momento. Él negó con la cabeza y entró lentamente. Vino a ponerse frente a mí, su mirada cayó sobre la rosa blanca. Está muriendo, dijo. Respondí. Pero hoy la aboné y la podé. Debería durar un poco más. Byron guardó silencio. Tras una larga pausa, levantó la vista, su mirada ardiendo con una compleja mezcla de emociones, como un nudo de confusión. Lila, ¿me mentiste desde el principio? Reí. Señor Byron, ¿no debería ser yo quien le hiciera esa pregunta? Dejó escapar una risa amarga y trató de tomar mi mano, pero yo la retiré sutilmente. Su mano quedó suspendida torpemente en el aire, antes de retirarse lentamente. Lo siento, dijo en voz baja. Admito que, cuando me casé contigo, fue porque me recordabas a ella. ¿Te recordaba a ella? Alcé una ceja. ¿Cómo? ¿Que a ambas les gusta vestir vestidos de lino y algodón? ¿Que ambas beben agua con limón mientras leen libros? ¿O que ambas tienen una indiferencia casi cruel hacia el dolor ajeno? Al decir ella, por supuesto me refería a Clara. El rostro de Byron palideció aún más. Tú, lo sabes todo. Todo lo que debo y todo lo que no debo saber, lo sé. Lo miré fijamente. Byron, no tienes que seguir fingiendo. Es agotador. Toda tu bondad hacia mí, todas las cosas románticas que hiciste por mí, ¿eran realmente para mí, o eran para satisfacer tu retorcido deseo inconfesable de posesión? Tú lo sabes mejor que nadie. Era como si toda la fuerza se le hubiera drenado. Retrocedió débilmente y se apoyó contra la pared del jardín.
La luz del sol se filtraba a través de las enredaderas de arriba, proyectando sombras moteadas sobre su caro traje. Por primera vez, el rostro confiado y seguro que yo conocía mostró debilidad y vulnerabilidad. Yo solo, la amaba demasiado, murmuró. Cuando la conocí, era la novia de mi hermano. Era tan perfecta, tan gentil, como un rayo de luz en mi vida. Pero llegué demasiado tarde. Así que buscaste dos sombras e intentaste interpretar un manual de autoayuda de cómo ser romántico. Lo ridiculicé sin reservas. Él no discutió, solo cerró los ojos con dolor. He terminado con Iris, dijo de repente. No me sorprendió. Oh, y luego. Abrió los ojos, y en su mirada había un destello de ardiente expectación. Lila, he estado pensando mucho estos días. He pensado en nuestros 3 años de matrimonio, en la luz que siempre dejabas encendida para mí cuando volvía a casa, en cada comida que me preparaste, en las veces que estabas enferma y aún así te obligabas a hacerme sopa. Me he dado cuenta de que, al parecer, me acostumbré a una vida contigo en ella. Admito que mis sentimientos por Clara fueron una obsesión juvenil. Iris fue una compensación por lo que no podía tener. Pero contigo. Tomó una profunda respiración, como si tomara una decisión firme, y dijo lentamente, Lila, creo que me he enamorado de ti. Vamos a casarnos de nuevo. Lo miré en silencio, contemplando aquel rostro que parecía estar lleno de profundo afecto y arrepentimiento. Si esto hubiera sido antes de nuestro divorcio, tal vez sus palabras me habrían conmovido profundamente. Pero ahora, solo me parecían absurdas y ridículas. Lo miré, revelando lentamente una radiante sonrisa. Señor Byron, ¿sabe algo? Lo único que siempre he odiado en mi vida son las rosas blancas. La expresión de Byron se congeló al instante. ¿Qué hiciste? Dije que odio las rosas blancas. Repetí, con un tono sereno y firme, parecen puras, pero en realidad son las más delicadas y difíciles de cuidar. Un poco de viento o sol, y se marchitan, además, hay que preocuparse constantemente por los pulgones. Requieren tanto esfuerzo, y al final, las flores que brotan son insípidas y sin gracia. Señalé las vibrantes rosas rojas y amarillas que florecían en el jardín. Prefiero estas. Apasionadas, audaces, llenas de vida. Aunque las muerdan los insectos o las golpee la lluvia, volverán a florecer al día siguiente. ¿No es maravilloso? Byron me miraba como si me viera por primera vez. Claro, no me conocía. En nuestros 3 años de matrimonio, nunca me preguntó qué me gustaba o qué detestaba. Solo sabía que la flor favorita de Clara era la rosa blanca. Así que, nuestro jardín estaba lleno de rosas blancas. Mi guardarropa estaba repleto de vestidos con estampados de rosas blancas. Cada regalo que me hacía estaba envuelto con cintas de rosas blancas. Me había moldeado en una mujer que amaba las rosas blancas. Y yo había interpretado dócilmente ese papel durante 3 años. Miré su rostro sorprendido y de pronto lo encontré gracioso. ¿De verdad soy yo la que te gusta? ¿O es solo que descubriste que Iris, tu primer sustituta, ya no era obediente, y por eso volviste a mí, la segunda sustituta, que solía complacer en todo? Lo que llamas enamorarte de mí no es más que tu patética necesidad de control. Al perder tu objeto de control, desesperadamente necesitaste encontrar un nuevo huésped. Mis palabras eran como un bisturí, precisas, frías e implacables al diseccionar su patético orgullo. Su rostro pasó de pálido a verde, y luego de verde a rojo. Tú, temblaba de rabia, Lila, ¿de verdad tienes que hablar así? ¿No puedes creerme por una vez? ¿Creerte en qué? ¿Creer que tu arrepentimiento vale oro? ¿O creer que de repente descubriste que la sustituta es tu verdadero amor? Me burlé. Byron, guarda tu guión de telenovela. Yo no soy una niña ingenua, y tú no eres el héroe apasionado y arrepentido. Solo somos 2 adultos interpretando nuestros papeles en este juego ridículo. Ahora, el juego terminó. Yo ya no quiero jugar más. Me giré, preparándome para volver a la tienda.
pero de pronto se abalanzó hacia adelante y me agarró la muñeca por detrás. Su agarre era fuerte, me dolía. «Suéltame». «No lo haré», gritó obstinadamente. «A menos que me digas que nunca me has amado. Mírame a los ojos y dilo». Lo miré a los ojos, inyectados en sangre por la ira y el resentimiento, y sentí un vacío helado en mi interior. En ese momento, lo que le importaba no era yo, sino su patético orgullo masculino. No podía aceptar que Byron, el hijo dorado, hubiera sido descartado como un objeto inútil por una mujer a la que nunca había valorado. «Bien. Si quieres una respuesta, te la daré». Dejé de resistirme, levanté la cabeza para encontrarme con su mirada y dije, cada palabra clara como el cristal: «Byron, yo, Lila, nunca te he amado. Ni siquiera por un segundo». El aire quedó mortalmente en silencio. El color se desvaneció del rostro de Byron a una velocidad visible. Se quedó allí, como si lo hubiera alcanzado un rayo, todo su cuerpo rígido, y su agarre en mi muñeca se aflojó de manera inconsciente. «Mientes». Esas palabras se le escaparon, apenas un susurro, como si el viento pudiera llevárselas. «Sea mentira o no, tú lo sabes mejor que nadie». Me froté la muñeca adolorida, con un tono cruelmente sereno. «Piensa. En los 3 años que estuvimos casados, ¿alguna vez te pedí algo? ¿Alguna vez tuve una gran pelea contigo por tu relación ambigua con Iris? ¿Alguna vez actué como una esposa normal, haciendo un berrinche, quejándome, pidiéndote compañía y cuidado?» Los labios de Byron se movieron, pero no salió ninguna palabra. Porque la respuesta era no. Siempre había sido tan comprensiva. Tan comprensiva que cuando se quedaba fuera hasta tarde, yo solo enviaba un mensaje: «Descansa temprano». Tan comprensiva que, en San Valentín, él lo pasaba con Iris, y yo cenaba sola en silencio. Tan comprensiva que aceptaba con una sonrisa todas las preferencias de otra mujer que él me imponía. Él siempre pensó que eso era amor llevado al extremo, humilde y tolerante. Solo ahora se daba cuenta de que era el más alto nivel de profesionalismo de una extra interpretando un papel. «Byron, una mujer que de verdad te ama sería celosa, posesiva, lloraría y haría berrinches». Miré su expresión destrozada y añadí el golpe final: «Pero para mí, tú nunca fuiste mi esposo, solo mi jefe. Yo acepté tu dinero e interpreté el papel. Eso es todo. Ahora el contrato terminó. He recibido la compensación y me voy. Estamos en paz». Las palabras «jefe» y «contrato» fueron como 2 fuertes bofetadas en su cara. El matrimonio que él me había ofrecido con tanto orgullo, envuelto en su guión sentimental, quedaba ahora al descubierto como nada más que una transacción con precio. Y él, el director que creía controlarlo todo, había sido manipulado desde el principio por la actriz que más despreciaba. Esa revelación fue mucho más devastadora para el que yo expusiera su secreto afecto por su cuñada. «No, no es así». Retrocedió tambaleante, chocando contra el expositor de flores detrás de él con un fuerte estrépito. Varios delicados maceteros cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos. Era como si su orgullo antaño altivo se hubiera hecho añicos junto con ellos. El personal de la tienda salió corriendo al escuchar el ruido, sorprendidos por la escena en el jardín. «Lila, ¿estás bien?» Moví la cabeza y les dije: «Estoy bien. Vuelvan adentro». Luego caminé hacia Byron, mirándolo desde arriba. «Señor Byron, la función ha terminado. Es hora de retirarse con dignidad. No se quede aquí haciendo el ridículo». Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y regresé a la tienda. Detrás de mí, no hubo ningún sonido. No miré atrás. Sabía que a partir de ese día, el patético enredo entre Byron y yo había llegado realmente a su fin. Pensé que desaparecería de mi vida. Pero no esperaba que este hombre, que era un soñador incurable en el amor, fuera un hombre de acción cuando se trataba de sus payasadas orgullosas. La primera tontería de Byron fue empezar a enviarme flores todos los días. Y no cualquier flor, me enviaba rosas blancas, las mismas que yo despreciaba. Cada mañana,
un camión con el logo de una florería de lujo llegaba puntualmente a la puerta de Fragancia Tardía, y el personal descargaba 999 rosas blancas meticulosamente dispuestas, presentándomelas con gran reverencia. Lila, estas son de Byron. La primera vez, le pedí al personal que se las llevara de vuelta. El florista dudó. Lila, Byron dijo expresamente que si no las aceptabas, debíamos dejarlas en la puerta. Miré el enorme ramo, lo bastante grande como para tapar media puerta, y solté una risa sarcástica. Bien, déjenlas ahí. Luego, frente al florista, tomé unas tijeras de podar, salí y una por una, comencé a cortar las delicadas rosas blancas, dejándolas esparcidas y destrozadas. Finalmente, barrí las flores arruinadas al cubo de basura. Todo el proceso fue rápido, sin vacilaciones. El florista estaba atónito y probablemente lo reportó todo con exactitud al volver. Al día siguiente, las flores llegaron otra vez, pero esta vez solo era un ramo. Lo corté sin titubear. Al tercer día, solo había una sola rosa. Ni siquiera la miré, simplemente la tiré a la basura. Al cuarto día, dejó de enviar flores. Pensé que al fin había desistido. Pero entonces, por la tarde, Sara llamó, con la voz inusualmente emocionada. Lila. Tienes que revisar las noticias financieras. Byron se ha vuelto loco. Abrí la aplicación de noticias, y el titular apareció de inmediato. El grupo Byron anuncia la enorme adquisición de la centenaria marca europea de perfumes, Blanc de Neige, marcando su entrada en el mercado de fragancias de alta gama. Blanc de Neige, que significa Blanca Nieves en francés, era famosa por su fragancia distintiva de rosa blanca. Y esa fragancia era la absoluta favorita de Clara. Miré la foto de Byron en el comunicado de prensa, lleno de confianza, con el lema, adquiriendo por amor, rindiendo tributo a los clásicos. Sentí una oleada de náusea. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba presumiendo a mí, demostrando que podía jugar con el tema de la rosa blanca de infinitas maneras porque tenía dinero. ¿O estaba intentando mandar un mensaje a Clara? Fuera lo que fuera, era completamente absurdo. La voz de Sara chisporroteó incrédula al otro lado de la línea. ¿Se volvió loco? ¿Qué significa este movimiento tan enorme ahora? ¿Acaso estaba a mitad de su drama de, persiguiendo a la esposa hasta la tumba, se dio cuenta de que no funcionaba y corrió de vuelta a perseguir a su primer amor? Esto es demasiado. Me froté las sienes doloridas. No está persiguiendo a nadie. Analicé con calma. Está construyendo su propio mundo. En su mundo, él es el protagonista devoto y arrepentido. Conservó su pureza para Clara, amó a Iris con todo su corazón y ahora me persigue obsesivamente a mí, el verdadero amor, al que de repente despertó. Todo lo que hace tiene un propósito, conmoverse a sí mismo. Compró esta marca para mostrarme su riqueza, para expresar su amor, pero también para probarse a sí mismo cuán grande era su amor por Clara y cómo podía empaquetarse como una leyenda comercial. Sara guardó silencio por un momento y luego murmuró, ¿qué demonios? ¿Tiene, cómo se llama, un trastorno histriónico de la personalidad? ¿Quién sabe? Me reí suavemente. De todos modos, si el loco está actuando, nosotras podemos simplemente disfrutar del espectáculo. Pensé que este drama no sería más que yo observando el monólogo de Byron desde la barrera. Pero no esperaba que, al poco tiempo, me arrastraran al escenario. Todo empezó con una cumbre de la industria. El grupo de la familia Byron había adquirido Blanc de Neige, y naturalmente estaban causando revuelo en el mercado nacional. Organizaron un gran foro de la industria de fragancias, invitando a todas las marcas conocidas, perfumistas y medios de comunicación nacionales e internacionales. Normalmente, mi pequeño taller nunca habría sido elegible para asistir. Pero los organizadores me enviaron una invitación dorada, firmada por Byron. Sara sostuvo la invitación, con una expresión que gritaba, sabía que había gato encerrado. Un banquete de traición, Lila. ¿Qué estará planeando ahora? Miré la gran firma en la invitación y entendí de inmediato. Nada más que intentar montar otra obra de perseguir a la esposa hasta la tumba,
frente a todos, y de paso, crear algo de ruido para su nueva marca. ¿Así que vas a ir? ¿Por qué no? Sonreí. Es una gran oportunidad para ver un espectáculo, sería una pena perdérselo. Además, había una razón por la cual absolutamente tenía que asistir a esa cumbre. El día del evento, no me arreglé de manera especial. Simplemente llevé un conjunto de falda y chaqueta blanca bien entallado y un maquillaje ligero. Cuando llegué, el lugar ya estaba abarrotado de gente, un torbellino de perfumes y atuendos elegantes. Apenas entré, todas las miradas se posaron en mí. Después de todo, yo era el tema de los chismes, la mujer en la que Byron había gastado una fortuna, que había destrozado públicamente a su primer amor. Ignoré las miradas curiosas, compasivas o triunfantes y me dirigí directamente a la mesa de registro. Mientras firmaba mi nombre en el muro de invitados, una voz suave habló detrás de mí. Lila, ha pasado un tiempo. Me giré, con el corazón dando un salto. Detrás de mí estaba Clara. Llevaba un hipao azul agua, su gracia irradiaba una belleza delicada como el jade, con un aura inigualable. A su lado estaba su esposo, Silas, el verdadero jefe del grupo familiar Byron. Silas estaba sereno y compuesto. Cuando me vio, asintió educadamente. Clara, en cambio, me sonrió, su mirada conteniendo la cantidad justa de amabilidad y curiosidad. No esperaba verte aquí, dijo. He oído mucho sobre tu estudio. Es muy impresionante. Gracias, señora Byron, respondí cortésmente. Esbocé una sonrisa educada. Esta era la primera vez que hablaba cara a cara con ella desde el divorcio. Podía sentir el aire a nuestro alrededor volverse tenso, cargado por la incomodidad de nuestro marco compartido. Todos a nuestro alrededor parecían contener la respiración, esperando que comenzara el espectáculo. Después de todo, una era la esposa legítima, y la otra, bueno, la ex de la sustituta de la esposa legítima. La relación era tan complicada que podría ser la trama de un drama familiar de 80 episodios. Solo llámame Clara, dijo con calidez. He querido encontrar una oportunidad para disculparme contigo. Me quedé helada. ¿Disculparte? Clara esbozó una sonrisa amarga e impotente. Por las cosas absurdas que hizo Byron, sé que debieron causarte muchos problemas. Su calma me tomó por sorpresa. Esperaba que alguien en su posición se distanciara de semejantes líos. No fue tu culpa, le dije con sinceridad. Pero todo empezó por mí, suspiró, luego pareció recordar algo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolso y me la entregó. Esto es un pequeño presente de mi parte, una disculpa. Espero que no te moleste. Dudé un momento, pero la tomé. Al abrir la caja, encontré un par de delicados pendientes de jade, de calidad inconfundible y claramente costosos. Son demasiado valiosos, rechacé rápidamente. No lo son, Clara me apretó suavemente la mano, sonriendo. Fueron un regalo de un viejo amigo, y adoro su artesanía. Sé que tú también lo apreciarás. Considéralo un tesoro entregado a un héroe. Sus palabras eran impecables, no solo expresaban su disculpa, sino que también me elevaban de una forma que hacía imposible rechazarla. En ese momento, una voz fría estalló detrás de nosotras. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Me giré y vi a Byron avanzando con paso enérgico, el rostro tan oscuro que parecía que podía gotear agua. Me arrebató la caja de terciopelo de la mano y la arrojó al suelo. Con un fuerte chasquido, los pendientes de jade se hicieron añicos. La sala cayó en un silencio mortal. Byron me fulminó con la mirada, sus ojos llenos de veneno. Lila, puedes rechazar mis cosas, pero, ¿con qué derecho aceptas regalos de otros? Esta escena repentina dejó a todos atónitos. El rostro de Silas se oscureció al instante. Dio un paso adelante y protegió a Clara, su voz afilada y gélida. Byron, ¿qué demonios estás haciendo? El rostro de Clara también palideció, claramente sorprendida por el arrebato de Byron. Pero Byron parecía no notar la furia de su hermano mayor. Sus ojos estaban fijos en mí con una mirada de traición, celos y algo más.
Algo retorcido, una posesividad incontrolable. Era como si aceptar el regalo de Clara fuera la máxima traición hacia él. Miré el jade roto en el suelo, y un fuego se encendió en mi pecho. Antes de que pudiera hablar, Clara dio un paso al frente. Salió de detrás de sillas, sus ojos fijos en Byron, llenos de una decepción y frialdad sin precedentes. Byron, ha sido demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Byron se burló, señalándome, y gritó a su hermano y a su cuñada. ¿Saben lo que ella ha hecho? Humilló a Iris, me humilló a mí, justo frente a todos. Y ahora está aquí, haciéndose pasar por una mujer inocente. No es más que una mentirosa, una mujer manipuladora y malvada. Su voz era ronca y frenética. Los invitados a nuestro alrededor empezaron a murmurar, señalando con el dedo. Lo que se suponía iba a ser una gran ocasión para glorificarlo se había convertido en un espectáculo de su propia humillación. Lo miré, y de repente me di cuenta de lo patético que era en realidad. Tan patético, que ya ni siquiera me sentía enojada. Me agaché, recogí con cuidado los pedazos de jade roto y los volví a colocar en la caja de terciopelo. Luego, me levanté y caminé hacia Clara, devolviéndole la caja. Clara, lamento haber roto tu regalo. Mi voz no era fuerte, pero se escuchó claramente en toda la sala. Tienes razón. Los tesoros deben darse a los héroes. Y yo, no soy digna de ese título. Hice una pausa, mi mirada recorriendo el rostro ceniciento de Byron y la expresión confundida de Silas, antes de volver a posarse en Clara. En cuanto a este regalo, creo que alguien más lo necesita más que yo. Él lo necesita, para probar que no es un chiste. Y necesita esta disculpa, para remendar su corazón roto y retorcido. Mis palabras llevaban una clara implicación. Cualquiera en la sala que no estuviera ciego podía entender a quién me refería. El rostro de Clara se volvió de inmediato inescrutable, lleno de sorpresa, comprensión y un rastro de tristeza. Silas, tras un breve instante de sorpresa, pareció comprender algo. Por primera vez, su mirada hacia su hermano menor estaba llena de escrutinio y desdén. Pero la reacción más reveladora vino de Byron. Era como si lo hubiera desnudado delante de todos, exponiendo toda su vergüenza y fealdad ante el hermano al que temía y la cuñada a la que admiraba. Su rostro se puso morado, sus labios temblaban, pero no pudo pronunciar palabra. Lila. Forzó mi nombre entre dientes, como si quisiera destrozarme con la mirada. Yo simplemente le sonreí, con una expresión fría y distante. No necesitas darme las gracias. Este es el último regalo que, como tu exesposa, te daré jamás. Dicho esto, me giré y caminé más adentro del recinto. Sabía que después de hoy, la familia Byron se enfrentaría a una auténtica tormenta, y yo. Yo solo había encendido la chispa. Observar cómo se desarrollaba el drama era mi verdadero negocio. La razón por la que insistí en asistir a esta cumbre no era solo para mirar el espectáculo. Había otra razón, más importante. Necesitaba conocer a alguien. Un perfumista, antaño conocido como una leyenda en la industria de las fragancias, pero que había desaparecido casi 10 años, Sage. Se decía que solo creaba perfumes por inspiración, nunca por dinero. Un genio temperamental que iba y venía como un fantasma. La clásica fragancia de rosa blanca, Blanc de Neige, era su creación. Y yo había sido, en parte, su alumna. Cuando gané un concurso de crítica de fragancias en la universidad, tuve la suerte de recibir orientación de Sage por correo electrónico. Aunque nunca nos vimos en persona, esos 6 meses de correspondencia me enseñaron mucho. Más tarde, cuando estaba a punto de casarme con Byron, tuve que suspender mis estudios y perdimos el contacto. Corría el rumor de que la familia Byron había adquirido Blanc de Neige para sacar a Sage de su retiro como perfumista jefe de la marca. Sabía que vendría. Lo encontré en el salón del recinto. Era más joven de lo que esperaba, probablemente de unos 40 años, vestido con una camisa blanca de estilo chino con nudos tradicionales, irradiando un aire elegante pero distante. Estaba bebiendo té a solas,
completamente indiferente al bullicio a su alrededor. Me acerqué y me senté frente a él. Sage, ha pasado mucho tiempo. Él levantó los párpados y me miró, con un atisbo de confusión en los ojos. Soy Lila, me presenté. Hace 7 años, usted fue mi mentor. Pareció pensar un momento, luego asintió cuando lo recordó. Oh, eres tú. La chica talentosa que, por desgracia, se rindió a mitad de camino. Sus palabras eran directas, pero no hirientes. Sonreí levemente. Debí de decepcionarlo. No decepcionada, solo una lástima. Dejó la taza de té y me miró otra vez. Pero, por como luces hoy, parece que la vida no ha apagado tu filo. Nada mal. Escucharle decir nada mal me hizo más feliz que cualquier premio. Hablamos durante mucho tiempo, desde los ingredientes del perfume hasta las tendencias del mercado, desde la esencia zen de las fragancias orientales hasta la revolución de las occidentales. Era un verdadero artista, su amor por el perfume puro y apasionado. Hablar con él se sentía como un esperado y emocionante duelo de ingenio. Al final de la conversación, por fin le hice la pregunta que me rondaba en la mente. Sage, ¿de verdad va a salir de su retiro para trabajar con la familia Byron? Sonrió al oír mi pregunta. En su sonrisa había algo enigmático que no logré descifrar. Las condiciones que la familia Byron ofrece son, en efecto, muy tentadoras, dijo. Pero para sacar a Sage de su retiro, el dinero por sí solo no basta. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Qué más se necesita? Me miró, exhaló lentamente y dijo 4 palabras, una historia, una historia. No entendí. Sage tomó su taza de té, sopló suavemente y dejó vagar la mirada. Cada gran perfume tiene detrás una historia conmovedora. Es el alma del perfumista, el corazón de la fragancia. Un perfume sin historia, por caro que sea, no es más que un conjunto de compuestos químicos, sin vida. Hizo una pausa, luego cambió de tono. La razón por la que creé Blanc de Neige fue porque un amigo me lo pidió. Se había enamorado de una chica como una rosa blanca que crecía en la cima de una montaña nevada, fría, distante, pura e impecable. Quería darle un regalo único, y así nació esa fragancia. El corazón me dio un vuelco. Ese amigo, ¿era Silas? Sage me lanzó una mirada, confirmando en silencio. ¿Y esa chica, era Clara? Sí. En ese momento, todo cobró sentido. El clásico perfume de rosa blanca no era una creación comercial, era la confesión más sincera de Silas a Clara, un regalo profundamente personal. Y Byron, ese pobre imitador, intentaba copiar el amor mismo que Silas sentía por Clara. Hizo todo un espectáculo con la adquisición de Blanc de Neige, creyendo que podía convencer a Sage y crear su propia leyenda de amor. Pero no tenía idea de que, frente al verdadero original, su imitación no era más que un intento pobre y ridículo. ¡Qué irónico! ¿Y usted qué hará esta vez?, pregunté con cautela. Sage sonrió. Byron quiere que yo también le cuente una historia. Dice que tiene un primer amor del que ha estado profundamente enamorado durante años, y quiere que cree una fragancia legendaria para ella. Incluso trajo a su primer amor consigo, dijo Sage, inclinando la cabeza hacia mí. Me giré y vi a Iris caminando hacia nosotros. Claramente había hecho un esfuerzo por lucir elegante, con un vestido blanco de hombros descubiertos, su maquillaje delicadamente aplicado para crear una imagen pura y noble de primer amor. Pero sus ojos hinchados y la sonrisa forzada la hacían parecer una mala actriz. Se acercó a nuestra mesa, lanzó una mirada tímida a Sage y luego fijó la vista en mí, con ojos llenos de hostilidad y resentimiento. Lila, ¿qué haces aquí? Antes de que pudiera hablar, Sage intervino. Oh, ¿esta es la primer amor de Byron? Su tono era neutral, indescifrable. Iris ocultó rápidamente su hostilidad hacia mí y adoptó una expresión dócil y gentil, inclinándose ligeramente ante Sage. Señor Sage, hola. Soy Iris. He oído hablar mucho de usted. Sage asintió y señaló hacia mí.
Ella es Lila, una de mis antiguas alumnas. El rostro de Iris se ensombreció al instante. Probablemente no esperaba que yo, la pueblerina, en sus ojos, tuviera una conexión así con el legendario perfumista. En ese momento, Byron se acercó. Ya se había recompuesto, luciendo tan pulido como siempre, aunque su rostro seguía pálido. Al verme conversando animadamente con Sage, una sombra cruzó sus ojos, pero la disimuló enseguida. Se colocó al lado de Iris, afirmando sutilmente su posesión, y luego se dirigió a Sage. Sage, déjeme presentarle. Esta es Iris. Me gustaría que le creara un perfume como regalo de compromiso. Recalcó la palabra, compromiso, claramente hablándome a mí. No pude evitar reír. Después de todo este drama, todavía intentaba representar una escena de El verdadero amor lo conquista todo, con Iris. Estos dos habían nacido para ser reyes del drama. Sage los observó, luego me miró con una sonrisa traviesa en los labios. Muy bien, dijo, pero tengo una regla. Antes de crear una fragancia para alguien, debo primero comprender su historia. Iris, ¿por qué no me cuentas la historia de tu amor con Byron? Los ojos de Iris se iluminaron de inmediato. Este era el momento con el que había soñado. Carraspeó y comenzó a contar la conmovedora historia de su amor con Byron, con una voz llena de inflexiones románticas y soñadoras. Desde su enamoramiento adolescente hasta que ella se fue a perseguir sus sueños, pasando por Byron esperándola fielmente, y finalmente, su regreso y reunión como amantes. La historia fue contada con tanta pasión que casi resultaba lacrimógena. Si no supiera la verdad, podría haberme conmovido hasta las lágrimas con su cuento de hadas romántico. Pero yo sabía que cada detalle romántico y momento sentido que describía no era más que un guión que Byron había preparado cuidadosamente. Un guión copiado de la historia de su hermano mayor y su cuñada. Una vez que Iris terminó, miró a Sage con ojos llorosos, esperando su elogio y admiración. Sage, sin embargo, permaneció inexpresivo y luego volvió la mirada hacia mí. Lila, preguntó, ¿y tú? ¿Cuál es tu historia con él? Las palabras de Sage fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que se expandieron por toda la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. El rostro de Byron se tensó y palideció. La mirada de Iris podría haberme atravesado. Probablemente pensaban que aprovecharía el momento para sacar todas mis quejas y denunciar el terrible comportamiento de Byron, representando la venganza de la mujer agraviada. Pero, una vez más, iba a decepcionarlos. Miré a Sage y sonreí con calma. No tengo mucho que contar. Mi relación con Byron fue un matrimonio muy ordinario, de negocios. Él necesitaba una esposa dócil y obediente para complacer a sus mayores y pulir su imagen. Yo necesitaba dinero para terminar mis estudios y perseguir mis sueños. Ambos obtuvimos lo que queríamos. Un trato justo. La historia es así de simple. Mis palabras eran planas, sin ninguna emoción. Pero fueron más punzantes que cualquier acusación a gritos podría haber sido. Porque convirtieron la historia de amor perfectamente pulida de Byron e Iris en una completa broma. Un hombre, representando una escena de amor puro con su primer amor, mientras realizaba un negocio descarado con otra mujer. ¿Qué significaba eso? Un hombre que guardaba su castidad espiritual para su primer amor, mientras hacía negocios con su cuerpo. Era tan fragmentado, tan ridículo. Estás mintiendo. Iris fue la primera en levantarse, señalándome y gritando, tú claramente amas tanto a Byron, solo estás celosa, celosa de que él no te ama a ti. El rostro de Byron no podía ni empezar a expresar lo horrible que se veía. Me miró fijamente, con ojos tan llenos de odio que parecía querer destrozarme. Lila, ¿realmente tienes que llevar todo a lo definitivo? ¿Definitivo? Sonreí. Señor Byron, solo estoy diciendo los hechos, el cheque de $5 millones que me dio cuando nos casamos era falso. Quedó sin palabras, incapaz de responder. Ese cheque había sido su compensación, por convencerme de abandonar mis estudios y convertirme en la señora Byron, un gesto de su equivocada caridad y el inicio de mi humillación. Ahora,
se había convertido en la arma más poderosa para exponer su falsa fachada. La atmósfera en el lugar se volvió extraña. Los invitados murmuraban entre sí, mirando a Byron e Iris con ojos llenos de desprecio y burla. El mito romántico que Byron había creado para sí mismo se había convertido por completo en una farsa absurda. Y el artífice detrás de esta farsa, el perfumista Sage, permanecía como un extraño, bebiendo tranquilamente su té. Solo entonces dejó lentamente la taza y habló. He escuchado suficiente de la historia. Miró a Byron e Iris y sacudió la cabeza. Su historia está demasiado llena. Llena de trama, pero sin sinceridad. Luego, se volvió hacia mí, con la mirada conteniendo por primera vez un rastro de genuina admiración. Tu historia, en cambio, está demasiado vacía. Vacía hasta el punto en que solo quedan la verdad y los espacios en blanco. Se levantó, se acomodó la ropa y se dirigió a Byron. Byron, no puedo aceptar tu encargo. Porque tu amor no tiene sabor. Dicho esto, me hizo una leve reverencia, se dio la vuelta y se marchó. Byron e Iris quedaron paralizados en su lugar, como dos estatuas sometidas a una ejecución pública, recibiendo la burla silenciosa desde todas las direcciones. La cumbre terminó de manera dramática. Byron se convirtió en el hazmerreír de toda la alta sociedad de North City. Su romance de cuento de hadas con Iris se convirtió en tema de chismes en cada comida. Se decía que después de la cumbre, Silas reprendió duramente a Byron frente a todos los directivos y le despojó de la mayor parte de su poder dentro de la empresa, enviándolo a casa a reflexionar. Iris, después de la humillación pública, se derrumbó por completo. Tuvo una gran pelea con Byron, empacó sus cosas y abandonó su mansión esa misma noche, comprando un boleto de avión y regresando al extranjero al día siguiente. Lo que había comenzado como un gran regreso del primer amor, terminó en una conclusión desaliñada y apresurada. Sara compartió todo esto conmigo con entusiasmo. Lila, es tan satisfactorio, ese Byron ahora es como una rata en la calle, demasiado asustado incluso para mostrar la cara, escuché que se encerró en su cuarto, bebiendo todos los días, está destrozado. Yo escuchaba, pero no sentía placer. Solo pensaba que todo había terminado ya. Mi fragancia de floración tardía, gracias a las palabras de Sage, tu historia tiene espacios en blanco, inesperadamente se convirtió en una gran sensación. Muchos venían no a comprar perfume, sino a escuchar la historia. Decidí ofrecer un servicio de hecho a medida. Los clientes podían contarme sus historias, y yo crearía una fragancia única solo para ellos, una que les perteneciera únicamente. El negocio resultó sorprendentemente bueno. Estaba tan ocupada todos los días que no tenía tiempo para sentarme, pero me sentía increíblemente realizada y feliz. Pensé que mi vida se asentaría en una rutina tranquila. Hasta que, un mes después, apareció una persona inesperada en mi tienda. Era la madre de Byron, mi suegra. Cuando llegó, yo estaba con un cliente. No me interrumpió, simplemente se sentó tranquilamente en el sofá de la esquina, esperando en silencio. Vestía un hipao sencillo pero elegante, su cabello perfectamente peinado, y su rostro mostraba la dignidad y autoridad habituales. Pero en sus ojos había una profunda capa de agotamiento. Una vez que despedí a mi cliente, me acerqué a ella. Señora Byron, saludé cortésmente. Ella levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de emociones complicadas. Lila, dijo con voz ronca, ¿podemos hablar? Conduje a la madre de Byron a la pequeña sala de invitados en la parte trasera. Observó mi pequeño pero acogedor estudio, y en su mirada se filtró una emoción que no pude entender del todo. Este lugar es mucho más animado que la casa, dijo de repente. No respondí, solo le serví una taza de agua tibia. Tomó la taza, sosteniéndola entre sus manos, y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Sé todo sobre la situación de Byron. Hablaba despacio, con un tono lleno de decepción y dolor sin disimulo. Ese hijo inútil mío no ha traído más que deshonra a la familia Byron. No vine hoy a suplicar por él. Me miró, con la mirada sincera. Vine hoy a suplicarte a ti.
Me quedé helada. ¿Suplicarme a mí? Sí. Asintió y sacó un documento de su bolso, empujándolo hacia mí. Este es el acuerdo de transferencia de bienes raíces y acciones a nombre de Byron. Todo lo que necesitas hacer es firmarlo, y todo será tuyo. Bajé la vista hacia el papel. Los bienes listados allí probablemente valían 10 veces más de lo que recibí en el divorcio. Fruncí el ceño. Señora Byron, ¿qué quiere decir con esto? Sus ojos se enrojecieron de repente. Lila, lo sé que la familia Byron te trató mal. Se le quebró la voz. Byron siempre ha sido obsesivo. Una vez que decide algo, nadie puede cambiarle de opinión. Sus sentimientos por Clara, ese es su propio demonio interior. Arrastrarte a ti e Iris a este desastre, todo es culpa suya. Ahora, se está torturando a sí mismo. Como madre, no lo soporto, pero estoy impotente. El médico dice que es una enfermedad del corazón. Una enfermedad del corazón debe tratarse con medicina del corazón. Me miró, con sus manos frías como hielo aferrando las mías sin transmitir calor alguno. Lila, sé que esto no es justo para ti. Pero te lo ruego, como madre, por favor, vuelve con él. Si aceptas regresar, te daré lo que quieras. La posición de joven señora de la familia Byron siempre será tuya. Todo en la familia Byron pertenecerá a ti y a Byron. Miré su rostro, lleno de súplica y esperanza, y sentí una profunda tristeza en mi corazón. Estaba ocurriendo de nuevo. Usar dinero, estatus y todas las cosas materiales para medir el amor, para intentar comprarme. En esta familia, desde Byron hasta su madre, nunca me habían visto realmente como una persona de carne y hueso, con pensamientos propios. A sus ojos, yo era solo un objeto con una etiqueta de precio. Cuando estaban felices, podían comprarme como un trofeo. Cuando estaban descontentos, podían desecharme. Ahora, su precioso hijo tenía un problema, y querían volver a comprarme, usándome como una especie de medicina. Qué risible, qué trágico. Lentamente, retiré mi mano de la suya. Luego, empujé de vuelta hacia ella el grueso acuerdo de transferencia. Señora Byron, creo que ha malinterpretado algo. La miré, pronunciando cada palabra con claridad. Yo, Lila, no soy una mercancía, ni soy medicina. Soy una persona. Una persona que ya ha obtenido su libertad. Así que debo rechazar su petición. Al final, la madre de Byron se marchó entre lágrimas. Probablemente nunca imaginó que yo rechazaría una tentación tan grande. Para ella, yo era una chica huérfana e indefensa. Que se me permitiera regresar a la familia Byron y recibir una herencia tan generosa era el mayor favor. Se suponía que debía estar agradecida, inclinándome y llorando de gratitud. Ella no entendía. Para un ave que una vez estuvo encarcelada en una jaula dorada, el cielo afuera, por tormentoso que fuera, era 1000 veces más valioso que la seda y los banquetes dentro de la jaula. Después de despedir a la madre de Byron, me quedé sola en la tienda por mucho tiempo. Los últimos rayos del sol poniente entraban por la ventana de cristal, bañando las botellas de perfume y reflejando un resplandor suave. Pensé que, en ese momento, todo debía haber terminado. La familia Byron, esos nombres que habían enredado mi vida durante 3 años, finalmente podían ser borrados de mi mundo por completo. Pero la vida siempre es más dramática que cualquier obra de teatro. Una semana después, recibí una llamada de Silas. Su voz sonaba agotada. Lila, tienes tiempo. Me gustaría reunirme contigo. Me sorprendió un poco, pero acepté. Quedamos en encontrarnos en una casa de té tranquila. Silas se veía mucho más demacrado que la última vez que nos vimos. Claramente, el lío en casa lo tenía abrumado. Perdona que te moleste de nuevo, dijo directamente. Después de que mi madre regresara, me contó todo lo que ustedes dos discutieron. Asentí. ¿Así que el presidente Byron está aquí para actuar como mediador de tu madre otra vez? Soltó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. No. Estoy aquí para disculparme contigo, en nombre de Byron.
Se levantó e inclinó profundamente hacia mí. Perdón. Estos años, te he causado muchos problemas. Este gesto me tomó por sorpresa. En mi memoria, Silas siempre había sido un empresario distante y serio, alguien que rara vez mostraba emociones. Nunca imaginé que se inclinaría así ante alguien como yo, alguien que probablemente veía solo como la esposa de su hermano. Presidente Byron, ¿no era necesario esto?, dije rápidamente. Se enderezó y se sentó de nuevo, con los ojos llenos de profunda impotencia y culpa. Yo también tengo la culpa, dijo con voz baja. Sabía que los sentimientos de Byron hacia Clara eran complicados, pero siempre pensé que solo era una fascinación temporal, una obsesión infantil que desaparecería cuando creciera y se casara. Nunca imaginé que su obsesión llegara tan lejos. Y nunca pensé que usaría medios tan despreciables para dañar a dos chicas inocentes. Mientras hablaba, sacó algo de su maletín y lo puso sobre la mesa. Era un álbum de fotos, muy antiguo, con la cubierta ya deshilachada en los bordes. ¿Qué es esto?, pregunté, intrigada. Míralo tú misma. Escéptica, abrí el álbum. La primera página mostraba un dibujo a lápiz. Representaba a una chica con vestido blanco sentada junto a una ventana, leyendo en silencio. La luz del sol brillaba detrás de ella, formando un halo dorado. El dibujo era hermoso, lleno de atmósfera. El rostro de la chica estaba borroso, sus rasgos indistintos. Pero la reconocí de inmediato. Era yo. O más bien, la versión de mí, Lila, la esposa obediente y dócil, de Byron, esforzándome por cumplir el papel. Pasé las páginas. Todo el álbum estaba lleno de dibujos míos. Yo podando rosas blancas en el jardín. Yo haciendo sopa en la cocina. Yo leyendo en el estudio. Yo esperándolo tarde en la noche, apoyada en el sofá. Cada esquina de los dibujos llevaba una pequeña firma, G.Y. Byron. Me quedé paralizada. No tenía idea de que él supiera dibujar. Más sorprendente aún, no sabía que había dibujado tantas imágenes de mí. En esos dibujos, aparecía serena, amable y hermosa, como una hada etérea, intacta ante el mundo. Completamente, no la verdadera yo. Esto, se encontró en su habitación, la voz de Silas estaba seca. Durante el tiempo que se encerró, no hizo nada más que dibujar esto. Lila, no sé qué estaba pensando. Tampoco sé qué clase de sentimientos tenía hacia ti. Pero creo que, tal vez, sin darse cuenta, ya habías dejado una huella en su corazón. Miré el álbum, mi mente llena de emociones mezcladas. ¿Estaba conmovida? Un poco. Pero más que eso, había una absurda sensación escalofriante. Esos dibujos no eran de mí en absoluto. Eran de la imagen perfecta de esposa que Byron había imaginado. Un sustituto perfecto, diseñado para satisfacer todas sus necesidades estéticas y de control. Él no me amaba. Amaba a la yo que había creado, y desde el principio solo había amado a sí mismo. Cerré el álbum y se lo devolví a Silas. Presidente Byron, gracias por mostrarme esto. Pero la persona en esas fotos no soy yo. Murió en el momento en que terminó ese matrimonio. Y yo, todavía quiero vivir de verdad. Silas me miró largo rato antes de soltar un profundo suspiro. Entiendo, dijo, guardando el álbum y poniéndose de pie. Lila, te deseo lo mejor. Y espero que consigas lo que quieres. También me levanté y ofrecí una respuesta sincera. Esta vez, lo decía en serio. Porque sabía que, después de esta reunión, mi vida no tendría más vínculos con la familia Byron. Al día siguiente de reunirme con Silas, llegaron dos invitados especiales a Evening Fragrance. Eran Sage y Clara. Habían venido juntos. Clara lucía mucho mejor que en la cumbre. Se había cambiado de lipao elegante y ahora llevaba un sencillo suéter beige de punto y jeans, luciendo mucho más relajada. Perdón por llegar sin avisar, espero no molestar, dijo con una sonrisa. Claro que no, siempre son bienvenidos, los invité rápidamente a la sala.
Sage se sentó y fue directo al grano. Hoy estoy aquí para tomar a un discípulo. Me sorprendí, pero rápidamente entendí que hablaba de mí. Estaba a la vez sorprendida y encantada. Sage, no te apresures a aceptar aún. Movió la mano, interrumpiéndome. Mis aprendices deben cumplir condiciones estrictas. No se trata solo de talento, es cuestión de carácter. Fijó su aguda mirada en mí. Lila, quiero que crees una fragancia, el tema. La sustituta. Mi corazón se hundió como una piedra. Las palabras sustituta me atravesaron el pecho, como una aguja clavándose en la parte más blanda de mi corazón. Era mi pasado, algo que nunca quise revivir, un capítulo humillante y absurdo de mi vida. Y ahora, quería que lo convirtiera en una fragancia, que lo hiciera público. Sentí como si me pidiera abrir mis propias cicatrices y echarle sal. Me quedé en silencio. Clara, que estaba cerca, pareció percibir mi angustia. Me acarició suavemente la mano y dijo con voz tierna, Lila, sé que es difícil. Pero un gran perfumista debe ser lo suficientemente valiente para enfrentar las emociones más profundas, ya sea amor, odio, alegría o tristeza. Solo las emociones más auténticas pueden crear la esencia más cautivadora. Me miró con ojos llenos de aliento. Sé que puedes hacerlo. Sage también me miró fijamente, con intensidad. Te daré un mes. Si para entonces me presentas una fragancia que me satisfaga, te tomaré oficialmente como mi discípula. Si no puedes hacerlo, solo probará que te subestimé. Los miré, uno era un maestro que admiraba, el otro una amiga que me había mostrado bondad. Sabía que me estaban presionando, pero también me estaban ayudando. Empujándome a salir de la sombra de ese pasado. Ayudándome a experimentar una verdadera transformación. Respiré hondo, con emociones girando dentro de mí. Tras un largo rato, levanté la cabeza, encontré sus miradas y asentí con firmeza. Está bien. Acepto este desafío. Durante el mes siguiente, me encerré en mi estudio. Rechacé todos los pedidos, pausé mi negocio y me entregué por completo a crear la fragancia llamada la sustituta. Fue mucho más difícil de lo que imaginé. Cada vez que intentaba recordar esos 3 años de matrimonio, todo lo que veía eran preferencias impuestas, horarios arreglados, acciones y palabras prescritas. Esos recuerdos pertenecían a la señora Byron, a la perfecta imagen de la rosa blanca. Pero los recuerdos que pertenecían a mí, Lila, estaban en blanco. Durante esos 3 años, sentí que no tenía alma, ni identidad, solo era un títere siguiendo un guión. ¿Cómo podía crear una fragancia para un títere así, una que reflejara su esencia? Llegué a un punto muerto. Probé incontables combinaciones de fragancias. Usé cedro y sándalo para replicar el aroma de susurro de cedro, perteneciente tanto a Iris como a Clara. Pero ese aroma era frío y distante, me sofocaba. Intenté usar rosas blancas como nota base, pero la fragancia delicada, casi frágil, me provocaba un profundo rechazo. Durante más de un mes me agoté, pero ni siquiera pude producir un primer borrador satisfactorio. Empecé a dudar de mí misma. ¿Realmente no estaba hecha para ser perfumista? Nunca podría escapar de ese matrimonio fallido. Justo cuando estaba a punto de rendirme, apareció Sara. Entró a mi estudio con 2 enormes bolsas de snacks y cerveza en las manos. Lila, ¿qué haces? Si no sales pronto a ver el sol, te vas a pudrir. Observó mi escritorio desordenado y mi aspecto demacrado, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Vale la pena arruinarte por ese idiota? No te merece. Sonreí irónicamente y negué con la cabeza. No es por él. Es por mí. Le conté sobre el desafío que Sage me había dado. Sara guardó silencio. No era de dar grandes filosofías, pero tenía su lógica simple y directa. ¿La sustituta? Pensó un momento, luego dijo, no es eso solo falso. Si es falso, ¿para qué preocuparse por cómo huele? Solo haz algo al azar. Sus palabras cayeron como un rayo, despejando instantáneamente la niebla en mi mente. Así es.
Una sustituta es falsa, ¿por qué obsesionarme con recrear los aromas reales que pertenecían a otra persona? El papel que interpreté durante esos 3 años era, en sí mismo, una mentira cuidadosamente orquestada. ¿Y cómo huele una mentira? En ese momento, tuve una epifanía. Miré a Sara y, emocionada, la abracé con fuerza. Clara, eres realmente mi musa. Reavivé mi pasión y volví a mi banco de trabajo. Esta vez, dejé de lado todos los prejuicios y restricciones. Ya no me importaban las rosas blancas ni el cedro. Comencé un juego de engaño. Usé el más puro e inocente lirio de los valles para cubrir la más aguda y picante pimienta negra. Mezclé la vainilla más dulce y atractiva para suavizar el pachulí más amargo. Usé las notas cítricas más cálidas y brillantes para la salida, creando una ilusión de tiempos felices y tranquilos. Luego, en las notas medias, introduje los tonos florales y amaderados más complejos y contradictorios para atravesar esta máscara, revelando la lucha y la resistencia reprimidas. Finalmente, en las notas de fondo, usé un solo ingrediente. Un aroma raro, incluso algo áspero, tierra. El aroma terroso que surge tras la lluvia, mezclado con yerba y humus, un olor crudo, primitivo y auténtico de la tierra. Representaba romper ataduras, volver a la tierra y renacer. Cuando creé el producto final, olí la compleja y única fragancia en mi muñeca, y supe que había tenido éxito. Esta fragancia no era hermosa, ni agradable, e incluso un poco extraña. Pero era el aroma de la sustituta. Era una mentira, una lucha, una ruptura y también, un renacimiento. Un mes después, presenté la fragancia, sustituta, a Sage y Clara. Después de olerla, ambas guardaron silencio durante mucho tiempo. Finalmente, fue Clara quien habló primero. Sus ojos estaban un poco enrojecidos. Lila, dijo, gracias. Me sentí un poco confundida. ¿Gracias por qué? Gracias por crear esta fragancia. Me miró, con la mirada llena de alivio. Y gracias por permitirme ver el lado real de esa absurda farsa. Solo entonces comprendí que me estaba agradeciendo no solo por la fragancia. Me estaba agradeciendo por la silenciosa acusación que había hecho, no solo por ella, ni por Iris, sino también por mí misma. Sage sintió con aprobación, sus ojos llenos de admiración sin ocultar. Inconvencional, pero perfectamente razonable, comentó. Has contado una gran historia a través del aroma. Lila, desde hoy, eres oficialmente mi aprendiz. Me conmoví tanto que casi rompí a llorar. La ceremonia de aprendizaje fue simple. En Latte Blooming Fragrance, le serví a Sage una taza de té. Desde ese día, mi vida abrió un nuevo capítulo. Estudié técnicas avanzadas de perfumería con Sage. Era un maestro estricto, pero también un mentor generoso, transmitiéndome todo su conocimiento sin reservas. Clara también se convirtió en una buena amiga. A menudo bebíamos té y charlábamos. Ella me contaba historias de su infancia con Silas, y yo le contaba anécdotas de los distintos clientes que llegaban a mi taller. Ninguna de las dos volvió a mencionar a Byron. Ese nombre parecía haberse borrado silenciosamente de nuestras vidas, un entendimiento mutuo entre nosotras. Mi serie, Bespoke, seguía mejorando. Por recomendación de Sage, el perfume, sustituta, participó en una exposición internacional de fragancias, sorprendentemente, ganó una medalla de oro. En un instante, pasé de ser la protagonista chismosa, a una estrella en ascenso en la industria de la perfumería. Mi taller, Evening Fragrance, antes un negocio pequeño y oscuro, se convirtió en una marca original muy solicitada en el campo. Todo parecía avanzar hacia la mejor dirección posible. Justo cuando pensé que mi vida, como las fragancias que mezclaba, estaría llena de sol y aromas florales, la aparición de alguien nuevamente interrumpió mi paz. Era Byron. De alguna manera consiguió la dirección de mi estudio y apareció sin avisar. Ese día, estaba en el jardín, cuidando mis rosas rojas en flor. Él estaba en la puerta, observándome en silencio. Había perdido mucho peso, luciendo mucho más demacrado.
El costoso traje que llevaba le colgaba holgadamente. Ya no era el Byron seguro y carismático que conocía, parecía un alma errante, rota y perdida. En sus ojos, que siempre habían estado llenos de arrogancia y desprecio, ahora podía detectar un rastro de súplica casi humilde. Dejé la regadera, me sequé las manos y me acerqué a él. ¿Necesitas algo?, pregunté, con un tono tan calmado como si hablara con un desconocido. Me miró, sus labios se movieron como queriendo decir algo. Al final, simplemente sacó algo de su bolsillo y me lo entregó. Era un pequeño frasco de perfume de vidrio. El diseño era simple, contenía un líquido ámbar claro. No tenía etiqueta. Esto, lo hice para ti, su voz estaba ronca, lo llamé. Lila, punto. Miré el frasco en su mano, pero no lo tomé. Byron, dije, ya me he dejado clara. Entre nosotros terminó. Lo sé, él sonrió amargamente, sus ojos llenos de un dolor persistente. No estoy aquí para pedirte que te cases de nuevo. Solo, quería darte esto. Considéralo, un regalo que tardé 3 años en darte. Su postura era muy baja, tan baja que me hizo sentir un poco de lástima por él. Pero la razón me decía que no podía ceder. Para alguien como Byron, cualquier muestra de debilidad solo sentaría las bases para problemas futuros. No, gracias. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. No puedo aceptar tu regalo. Y, no lo quiero. El frasco en su mano parecía increíblemente pesado, como si le costara sostenerlo. ¿Ni siquiera lo olerás? Me miró, con los ojos llenos de dolor. Permanecí en silencio. Para ser honesta, tenía algo de curiosidad. Curiosidad por saber qué tipo de aroma elegiría este hombre arrogante y obsesivo para definirme, sería como la imagen de la rosa blanca perfecta y amable de sus dibujos. O como el amante perfecto e impecable que imaginaba en su mente. Al final, la curiosidad ganó sobre la razón. Tomé el frasco de sus manos. Abrí la tapa y rocié un poco sobre una tira de prueba. Luego cerré los ojos y llevé la tira a mi nariz. Un aroma familiar pero extraño me envolvió instantáneamente. Las notas de salida eran mi yerba limón fresca favorita y un toque de bergamota ligeramente ácida. Era el aroma de un perfume barato que había amado en la universidad. En aquel entonces, pensé que olía a libertad. Las notas medias eran la apasionada y vibrante rosa damascena, mezclada con un toque de pimienta rosa picante. Esta era la firma de mi Evening Fragrance, y también el lado más expresivo y salvaje de mi personalidad. Y las notas de fondo. Cuando ese aroma cálido y calmante surgió lentamente de las capas de fragancia, mi corazón dio un vuelco. Era roble blanco. Era el cálido y resistente roble blanco usado como nota de fondo en mi perfume, Freedom. Desde las notas de salida hasta las medias y de fondo, cada detalle, cada capa, capturaba la versión real y completa de mí. La yo que amaba la yerba limón, adoraba las rosas rojas y tenía un corazón fuerte como el roble, lila. Y no la sustituta rosa blanca que me habían obligado a hacer. Abrí los ojos de repente, atónita, mientras lo miraba. Tú. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía del perfume que usaba en la universidad? ¿Cómo conocía la especie escondida en mi personalidad? ¿Cómo recreó con precisión las notas de fondo de mi perfume, Fredo? Me miró con expresión sorprendida y finalmente mostró una débil y amarga sonrisa. Así que, ¿realmente te gustan estas cosas?, murmuró, como hablándome a mí, o tal vez a sí mismo. Revisé todos tus registros de compra, revisé tus redes sociales, pregunté a tus compañeros de universidad, incluso, fui en secreto a tu tienda y compré cada frasco de tu perfume, uno por uno, para analizarlo y olerlo. Pasé 3 meses para finalmente reconstruir la verdadera tú. Lila me miró, sus ojos lentamente enrojeciendo. Lo siento. Lo siento, pasé 3 años convirtiéndote en otra persona. Y luego pasé 3 meses dándome cuenta de que, la persona a la que siempre amé era la que había borrado, la verdadera tú. Sus palabras eran tan sinceras, llenas de arrepentimiento. Si yo fuera cualquier otra chica, al escuchar tal confesión del hijo pródigo,
probablemente me conmoviera y perdonara todos sus errores. Pero no era cualquier chica. Era Lila. Escuché en silencio sus palabras, luego coloqué la tira de perfume, junto con el frasco, Lila, de nuevo en sus manos. Lo miré y lentamente sonreí. Una sonrisa realmente sincera, relajada y aliviada. Byron, dije, gracias. Gracias por finalmente verme. Pero es demasiado tarde. Ya no necesito la mirada de nadie. Porque ya aprendí a florecer por mí misma. Con eso, me di la vuelta y regresé a mi pequeño jardín, sin mirar el rostro pálido y sorprendido detrás de mí. Detrás, las rosas rojas que había plantado personalmente florecían con intensidad ardiente. A la luz del sol, parecían llamas inextinguibles. Supe que mi historia apenas comenzaba. Y su absurdo y lamentable acto en solitario había llegado finalmente a su fin. Adiós, es marido. Adiós, mis años tontos como sustituta. Hola, Lila. Hola, mi libertad.